Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Miguel Alexander Quiroga. Soy el profesor que les ha venido orientando los talleres de Excel, los talleres de iniciación en Colab. Y ahorita vamos a tener el taller inicial de análisis exploratorio de datos, EDA. Sí, vamos a básicamente a cubrir en este pequeño espacio. ¿Cuál es el objetivo de un análisis exploratorio de datos NA? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es crucial en edad? Aparte de eso, pues vamos a descargar de la misma página de Kaggle, ¿sí? El mismo dataset que estábamos trabajando el anterior taller con iniciación en Colab. Vamos a trabajar sobre esta herramienta de Google Colab, que me ayuda a trabajar con grandes volúmenes de datos y a realizar un, un análisis exploratorio de esta data. Vamos a ver cómo se distribuyen estas variables, eh, qué son los valores atípicos, cómo se manejan, cuáles son los valores faltantes o por qué faltan valores, ¿sí? Y cómo se manejan. Si existen relaciones entre las variables que tenemos y cómo obtener las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Listo. Entonces, pues, primero que todo, pues el análisis exploratorio de datos, ¿sí? Este, ¿sí? Bueno, el objetivo de este es explorar, ¿sí? Limpiar y comprender un conjunto de datos antes de aplicar modelos o sacar conclusiones. Vamos a utilizar el mismo archivo, como les decía, de Kaggle, ¿sí? Pero solamente lo vamos a empezar a realizar con Python, que es con el lenguaje de programación Python, bajo la herramienta de Google Colab. ¿Sí? Entonces vamos a volver a realizar eso, pero entonces a llamar esa data. Una vez descargada, pues simplemente la subimos como realizamos el, el, en el taller anterior. ¿Listo? Es básicamente ese análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es el proceso de examinar los datos para comprender qué información se tiene, qué información contiene, cómo están organizados y existen errores, patrones o relaciones. Esto nos sirve como el primer paso en cualquier investigación que vamos a tener con los datos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Lea, vamos para el tercer punto. Entonces, Lea, pues básicamente nos ayuda análisis exploratorio a detectar errores o datos faltantes, a entender patrones o tendencias que estos tengan, así para así poder formular hipótesis que luego se pueden probar y evitar sacar conclusiones equivocadas, que el análisis de datos nos ayuda a sacar o a tener unas conclusiones, ¿sí? De lo que son estos datos. O sea, básicamente, sin el análisis exploratorio de datos, es como intentar leer un libro con páginas en desorden, pues, analógicamente así hablando. Listo. Voy a presentarles entonces acá las variables que tenemos, ¿sí? Entonces voy acá a abrir el archivo que tenemos de Insurace, ¿sí? Este archivo de Insurace, ¿sí? Es el archivo descargado, ¿sí? Recordemos que anteriormente no estaba así, pero es un archivo. Ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que es un archivo de
qué pena. Es un archivo que tiene para las variables de edad, de sexo, índice de masa corporal, si tiene cuántos hijos, si son fumadores, las regiones de Estados Unidos, porque pues esta es data es descargada de Estados Unidos, y los costos de salud para estas personas que se realizaron esta encuesta. Listo, entonces primero que todo pues vamos a ver cómo, cómo empezamos entonces con esta herramienta de Google Colab. Entonces sabemos que con Google Colab podemos desde acá, desde los 9 punticos, que son las aplicaciones de Google, podemos dar acá en Google Drive, y en Google Drive vamos a darle en nuevo, y en nuevo, en la opción de más, vamos a dar Google Collaboratory. Esto me va a abrir un nuevo cuaderno, ¿sí? En el cual yo voy a empezar a programar y voy a empezar a llevar la información. Listo. Ya como anteriormente les había explicado esta herramienta, ¿sí? Entonces vamos a subir esta data. Tengo que haber descargado esta data, ¿sí? Primero, para saber exactamente eh, permítanme un momentico, porque no me la está, venga, a ver, si acá, venga, a ver si la dejamos acá, exacto, ahora sí, mucho mejor, listo. Listo, entonces, primero que todo, entonces debemos subir esta, esta data. Entonces, vamos a llamar unas librerías muy importantes. Si recuerdan que nosotros vamos a trabajar unas bibliotecas importantes, entonces vamos a llamarlas con import pandas para lo que es la manipulación de esta data. Y le colocamos un nombre. Entonces importamos a pandas y le vamos a colocar el pseudonombre de pd. Vamos a importar a matplotlib.pyplot, ¿sí? Y le vamos a colocar un pseudonombre para que cuando nosotros la llamemos, no la llamemos con este nombre largo, sino la vamos a llamar como plt. Entonces, matplotlib.pyplot as plt. Seguidamente, vamos a utilizar una librería que es muy bonita para realizar gráficos, ¿sí? Esta se llama import Serbon, ¿sí? Serbon o import Serbon, y le vamos a colocar otro pseudonombre o alias como SMS. Listo. Igual que nosotros llamábamos estas librerías, vamos también a llamar para cargar el archivo, ¿sí? Entonces, from google.colab, y desde acá vamos a importar los archivos, files. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto, al inicio pues se me va a demorar un poquito, ¿sí? Mientras que se ejecuta, le doy Shift Enter o le doy acá. Listo. En algunos casos nos va a pedir un permiso para que nosotros le demos ese permiso para que se conecte con Google Colab o sea, Google Colab con la cuenta de correo. Listo. Seguidamente, entonces vamos a subir el archivo. Entonces vamos a llamarlo archivo, que es mi nueva variable, ¿sí? Así muy parecido como en el taller anterior. Vamos a llamar de esta librería de files, ¿sí? Y vamos a llamar el método de upload. ¿Listo? Abrimos y cerramos paréntesis. Acá automáticamente nos va a pedir el archivo para que se suba. Entonces, ¿cómo lo vamos a subir? Él automáticamente está esperando que nosotros le digitemos esta información. Entonces, vamos a Choose Files, vamos a escoger los archivos. Y el archivo que vamos a trabajar es Insurace, ¿sí? Que fue el último archivo que trabajamos para seguir trabajando sobre esta data.
Y vamos, recuerden que debe estar o en CSV o en Excel. Recuerden que el CSV es un archivo plano que es de valores separado por comas. Esto lo seleccionamos, le damos a abrir. Él automáticamente ya no lo subió. Cuando abrimos nuestra carpetica, ¿sí? Él nos carga el archivo, ¿sí? Y ya lo tenemos acá. Esto lo tenemos que hacer todas las veces, pues, cuando vamos a cargar nuestros archivitos. Listo. De nuestra librería Pandas, entonces vamos a armar nuestra tablita, que es para la manipulación de estos datos. Entonces, vamos a llamar a esa tablita como DF, que es el acrónimo de Data Frame, ¿sí? Y vamos a colocar, entonces, llamamos de pandas punto que me lea, ¿sí? Ese archivo plano, CSV, y le colocamos el nombre. Este nombre ya lo tenemos acá. Necesidad de abrirlo tal cual con su extensión. Listo, acá lo colocamos. Le abrimos comilla simple o comilla doble, como ustedes deseen, y listo. Acá ya vamos a subir el archivo. ¿Mm? Y después lo vamos a llamar o lo vamos a imprimir en nuestra consola, nuestra pantallita, para que no nos vaya mostrando. Entonces lo llamamos como DF. Listo. Entonces ejecutamos, ¿sí? Y ya nos muestra nuestra información. Recuerden que acá nos está mostrando todos la cantidad de registros que tenemos, ¿sí? Con las variables que tenemos. Las variables son esas columnas. Si ustedes bien recuerdan, tenemos que para los afiliados, ¿sí? Tenemos unos costos de salud, la región de Estados Unidos que tiene cada uno de sus afiliados o cada registro, si son o no son fumadores, si tienen o no tienen hijos, ¿sí? El índice de masa corporal, el sexo y la edad. Pero hablemos un poquito de lo que es este índice de masa corporal para que ustedes puedan entender un poquito más de esta data. Yo descargué acá una imagen, ¿sí? De lo que es el índice de masa corporal. Esto generalmente se utiliza mucho pues, para verificar en qué estado nos encontramos. Y este se calcula del peso en kilogramos dividido entre la estatura al cuadrado. Esa estatura debe estar en metros, no en centímetros. Siendo así, entonces decimos que son de bajo peso o de desnutrición para los valores de 18,5. En un estado normal, si estamos de 18,5 a 24,9, que es el índice de masa corporal calculado bajo esta ecuación. De sobrepeso, si estamos de 25 a 29, ¿sí? Ya sobrepeso, eso. Lo normal sería, y lo bonito sería que estar acá en un peso ideal. En obesidad grado 1, de 30 a 34,9. En obesidad grado 2, de 35 a 39. Y en obesidad grado 3, que es, acá es el signo de esta imagen está mal, pero es mayor o igual de 40, ¿sí? Este índice de masa corporal. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo son estos y cómo se comportan, entonces, de esto habla el índice de masa corporal. ¿Listo? Tiene sus valores, si ustedes se dan cuenta, son valores, la edad es un valor de tipo entero, ¿sí? Creo que en sus cursos de cálculo ya saben que es un valor entero, que es un valor real o decimal, ¿sí? El sexo es una variable categórica, en donde esas variables categóricas nos indican, pues no son numéricas, ¿sí? De tipo entero o de tipo real. ¿Mm? Entonces el sexo me dice si es femenino, este registro, eh, esta persona, ¿sí? O si es masculino, ¿m? El índice de masa corporal calculado anteriormente, pues el gráfico, por este gráfico, ¿m? La cantidad de hijos. Pero pues acá tenemos un poquito de error, porque dado que cuando se descargó, pues hay algunos archivos que son NaN. Esos archivos NaN quiere decir que son registros que no tienen ningún valor, ¿sí? Entonces, pues, nos toca arreglarlos. Ya les voy indicando cómo los vamos a arreglar.
Entonces, pues hay registros que no tienen hijos, que tienen 3 hijos, que tienen 3, 4, hasta 5 hijos, si bien lo recuerdan ustedes. Si son fumadores, es una variable categórica donde si esa persona indica si es fumadora o no fumadora. La región de Estados Unidos, recordemos que son las 4 regiones, que es el suroeste, noroeste, sureste y noreste. Y los costos de salud para cada uno de los registros. O sea, ¿cuánto es el costo de salud? De acuerdo a estas características que tiene este registro. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer esa limpieza, estos elementos que vamos a tener acá. Entonces vamos a, a, a convertir esta variable, que debe ser un valor entero, ¿sí? Porque no es un valor de tipo decimal o flotante. Entonces, vamos a dárselo acá, le decimos que en mi tablita llamada DF, que así fue como la llamamos, ¿sí? Entonces, en la columna de Children, entonces si quieren nosotros la podemos copiar, si ustedes bien lo desean, y le decimos que para dirigirnos a las columnas, entonces vamos a abrir un corchete y le damos el nombre con comilla sencilla o comilla doble. Es importante hacerlo. Si nosotros no le colocamos la comilla, no nos va a dar esa información. Si nos va a producir un error. Listo. Y le vamos a decir que en esa columna va a ser igual a esta misma información, o sea, copiamos y pegamos. Esto en determinados casos. Si nos sale para convertir los valores de flotantes o decimales enteros. Y listo. Y le decimos que esta columna me la deje como de tipo. Entonces vamos a colocar el método de astype, ¿sí? Y lo dejamos, comilla doble o sencilla, como quieran, como entero de 64. ¿Listo? Vamos a volver a imprimir, ¿sí? Llamando df o print. Recuerde que nosotros podemos utilizar esto, print df, y acá nos va a mostrar la información. Entonces, nos muestra la misma información, ¿sí? En forma de un print o simplemente con un df. Listo. Pero creo que acá me la va a dejar, voy a ver si me lo deja. Bueno, dejémoslo así. Acá vemos que ya los niños me los deja con un valor ya entero. Ya no me los deja con 3.0 ni nada de eso. Nosotros volvemos acá a ejecutar el df, así sin el print. No lo deja así también bien bonito, como ustedes deseen. Listo. Entonces miramos que la variable del children, ¿sí? La columna children, todos los registros estaban anteriormente en tipo decimal, ¿sí? Esto, pues básicamente fueron unos errores de nuestro dataset. Entonces ya los convertimos a unos valores enteros adecuados. Listo. Vamos a seguir viendo lo que son las vistas, ¿sí? O esas primeras vistas que nosotros tenemos. Acá en nuestro PDF, nosotros teníamos, listo, ¿qué variables tengo? ¿Sí? Vamos a ver, así repasando el código anterior de nuestro taller anterior, df.info. El df.info df.info, qué pena, abro y cierro, paréntesis, nos dice las variables que tenemos de 0 a 6, 7 variables, las columnas de las variables que son, ¿sí? Y el tipo de variables. Acá nos va a decir si hay algún conteo de registros, ¿sí? Recuerden que acá nos dan la cantidad de registros, que son 1338 filas por las 7 columnas que tenemos acá. Si no se dan cuenta, pues tenemos en edad que tenemos los registros completos, en sexo también, pero en el índice de masa corporal, posiblemente cuando se haya digitado esa información, se haya capturado o se haya realizado esta encuesta, estos valores quedaron en blanco y no se digitaron. Entonces son errores pues que toca arreglarlos y verificarlos. Ya vamos a proceder a eso. En niños también estos registros no tienen tampoco, sí, porque
el máximo de registros son 1338 y en la columna de Children y de BMI no están completos. Los demás sí están, los de fumadores, los de las regiones y lo de los costos. Y acá pues el tipo de variables de cada una de estas. Listo. Recuerde que con df punto shape, ¿sí? Vamos a mirar la dimensionalidad que tenemos de nuestro data frame. Nuevamente nos dice que son de 1338 registros por 7 variables o 7 columnas, ¿sí? Con df punto, df punto columns, ¿sí? Columns. Nos muestra pues la información de las columnas que tenemos. Hasta ahí. Esta información la vamos a necesitar pues para empezar a hacer esa limpieza. Bueno, también con df.types podemos mostrar esta misma información, df.dtypes, ¿sí? Vamos a mostrar esta misma información en una forma de tablita bien bonita, ¿sí? Pues acá nos van a decir respectivamente pues el tipo de edad, qué tipo de, la variable edad, qué tipo de valor es, ¿sí? Sexo es una variable categórica, BMI, que es una variable numérica pero flotante, quiere decir que tiene decimales. Si tienen hijos, de tipo entero, fumadores o no fumadores, que son variables categóricas, los cuales nos dicen que si son o no son. Las regiones, que también son variables categóricas, y los costos. Listo. Podemos verificar, ¿sí? Con un df.describe, acá nos va a traer el resumen estadístico, pero solamente para las variables categóricas. ¿Listo? Entonces, df.describe, y acá lo vamos a tener. Entonces, si se dan cuenta que para las variables categóricas, que son las de entero y las de flotante, nos trae esta información. Nos trae cuánta información hay de cada una de las variables, el valor promedio, su desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo, y unos valores que son muy importantes dentro de lo que son los estadígrafos de posición, que son el 25, el 50 y el 75%, ¿sí? De estos valores. Listo. Una vez hecho esto, pues podemos ver también la información de las variables que no son categóricas. Entonces vamos a colocarle acá como un titulito. Recuerden que nosotros podemos adicionar acá. Entonces podemos colocarle acá, si nos posicionamos un texto, y con acá le vamos dando respectivamente un nombre. Entonces que coloco acá, y coloco variables. Entonces, resumen estadístico, variables numéricas. Listo. Ejecuto, ¿sí? Me sale la información. Esto lo puedo copiar, ¿sí? O simplemente leo el Shift Enter. Acá le puedo dar acá. A ver si me sale. No. Puedo copiar esta misma información que está acá. Control. Si lo dejamos con este. Dejamos 1, 2. 1, 2. No lo deja. Mire que con una negrilla. Entonces, esto mismo vamos a hacerlo abajo, pero para las variables categóricas. Entonces, estando acá, colocamos un texto, ¿sí? Y ese texto, entonces, le vamos a colocar resumen estadístico, pero para variables. Entonces, esto no debe tener espacios. Acá al final, y antes y al final, no deben colocarle el espacio para que nos quede negrilla. Entonces, para variables categóricas, y listo. Acá nos sale bien bonito. Podemos colocar este mismo df.script, colocarlo acá, pero básicamente acá vamos a darle entre estos parámetros una cierta información. Entonces le vamos a decir que me incluya igual
¿sí? Las variables, qué pena, de tipo objeto, entonces acá le vamos a colocar object, ¿sí? Y listo. Entonces acá me va a colocar, qué pena, f punto, acá, este va acá, qué pena, control X, ¿sí? Listo, df punto select, que me seleccione el tipo de variables, ahora sí, las variables de tipo objeto, le voy a quitar un paréntesis porque se me fue, ¿no? Y que me realice la descripción, el resumen estadístico. Al mismo tiempo, le puedo indicar, ¿sí?, que esta información me la dé no en forma vertical, sino en forma horizontal, ¿sí? Ejecutamos esta función object, no sé, describe, ya, describe, y acá me faltó fueron los paréntesis. Listo. Entonces, sabemos que nuestras variables categóricas es el tipo de sexo, si son fumadores o no, y las 4 regiones. Y dice que en tipo de sexo tenemos los valores únicos, que es masculino y femenino, fumadores, que la respuesta es sí y no, si verificamos acá, fumadores sí o no, que es la única respuesta que está dentro de este dataset. Y la región, que son 4 valores. La cantidad de registros, si vemos, son completicos, estos no hay que hacer la limpieza. El valor más alto, ¿sí? Dice que es para masculino, ¿sí? Con una frecuencia o con una cantidad de 676. Los fumadores, tenemos más fumadores que son de 1000, qué pena, que no son fumadores, que son 1064 registros de 1338. Y de las 4 regiones tenemos el valor más alto, que es el de la región sureste, que son 364 de las 4 regiones. Listo. Vamos a verificar cuáles son los valores faltantes. Estos valores faltantes, si ustedes lo recuerdan, vamos a colocarle el valor de nuestra tablita de F y vamos a colocarle is null, ¿sí? F is null, ¿sí? ¿Qué valores faltantes hay? Y que por favor me los sume todos. Listo. Haciendo esto, ejecutamos y nos saca una tablita con esta información de las variables. Entonces tenemos los registros de edad están perfectamente completos. Los del sexo también, tipo de sexo. El BMI, hay faltante 33 registros. Por eso cuando nosotros lo vemos acá, me dice que el BMI no es un valor, es un valor que no está completo, ¿sí? De los 1368. Asimismo, serán los de la cantidad de hijos. Acá nos faltarán 6 registros. Y es lo que nos está mostrando esto acá, 6. Fumadores y no fumadores, las 4 regiones y los costos están completos. Entonces nos toca realizar cierto procedimiento para esto, para estos valores faltantes. Entonces, ¿qué debemos hacer para acá? Entonces, primero, eh, vamos a, para estos valores faltantes y no faltantes. Bueno, yo puedo básicamente armar o sea, para una de las cosas que se realizan en análisis de datos, ciencia de datos, es que esta información del dataset original no se cambie y realizar una copia. Entonces podemos colocar un DF, ¿sí? DF clean. Clean hace referencia de que es limpio, un DF limpio. Y vamos a llamar a nuestro dataset original y le vamos a realizar una copia, un copy. Entonces, df.copy, copy, qué pena, y lo vamos a guardar en una variable que se llama df.clean.
Ya teniendo esto, y ahora sí voy a trabajar sobre este, listo, f.clean. Prácticamente ya nos crea otro dataset con esta misma información y ya podemos trabajar acá. ¿Listo? Si vemos acá, ¿sí? Con este código, ¿sí? Nos va a realizar df.clean, nos va a indicar respectivamente cuántos los valores son, que me sume totalmente todos los valores que están nulos, ¿sí? Y me los deje en entero. ¿Listo? Él me lo suma y en total son 39 registros que son, que están faltantes. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, para esos valores faltantes, opción que puede ser, entonces, para variables numéricas, entonces podemos decir, entonces, df-clean, ¿sí? Recuerden que los valores faltantes son para el BMI, ¿sí? La variable de BMI, ¿sí? Y le vamos a decir que en esta columna del BMI, entonces, vuelvo y la copio, así como la estoy llamando, estoy diciendo que en esta columna me guarde la información de lo que voy a proceder a hacer acá. Entonces, le vamos a decir que le vamos a aplicar un método que se llama fillNav, ¿sí? Y lo que me hace es que en esos variables faltantes me los llene de alguna información. Entonces vuelvo y pego esa misma información y básicamente, ¿qué me hace? Entonces, que uno de los estadígrafos que son de los, permíteme mi proyecto un momentico acá, las medidas de resumen son la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, ¿sí? Entonces estoy cogiendo el valor de la mediana. Este valor de la mediana, entonces, que es el valor central de esos datos. Entonces, estoy sacando el valor central de esos datos, ¿sí? Y se los estoy dejando en esa parte que no hay información. ¿Listo? Asimismo, voy a copiar y pegar esta misma información acá inmediatamente, pero se lo voy a hacer a la columna también de children. Entonces, en children, pego acá en children, y acá en children. Lo mismo, le estoy diciendo que de esa variable children, sáqueme el valor medio, el valor central, ¿sí? De la mediana, y por favor me lo coloque en los registros que son vacíos, ¿sí? Que no tiene información. Listo. Y me lo guarde en esa variable. Ahora sí, vuelvo a aplicar después de esto, ¿sí? Voy a aplicar este mismo para saber exactamente cuántos registros hay de esta dataset. Hay en total, ¿sí? Y verificar si se llenó esa información. ¿Listo? Si me lo llenó. Entonces, lo llamo, verifico si hay valores nulos y que me lo sume completamente. ¿Listo? Entonces, ejecuto esto y acá hay un error. Children. Qué pena. Children. Me faltó la R y la R. Listo. Ejecutamos. Entonces, que si yo no coloco bien el nombre, me salen estos errorcitos. Entonces, sí, efectivamente me dice que ya todos los registros en donde no hay información han sido colocados, ¿sí? Han sido llenados por medio de la mediana de esa variable. Listo. Entonces no hay registros válidos. Listo. De acá podemos sacar, ¿sí? Cómo, o bueno, otro de los aspectos a ver acá dentro de esto, ¿sí? Las variables que tengo, cómo se distribuyen estas variables. Entonces, estas variables lo puedo realizar por medio de un histograma. Los histogramas me muestran cómo se distribuyen estas variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer para cada una de las variables esos histogramas.
Entonces, de las librerías, si ustedes recuerdan, vamos a llamar, eh, con esta librería nos permite realizar gráficos y con esta otra nos permite realizar otro tipo de gráficos bonitos. ¿Listo? Entonces vamos a llamar a la primera librería. Entonces, PLT. ¿Mm? De este PLT, de esta Matplotlib, ¿sí? Permítame si estoy grabando, sí. Es que me toca verificar porque hay veces se me cae la conexión. Listo. Entonces puedo colocar plt.figure, que me realice una figure, que me realice una gráfica, y que de plt. Que me realice que me realice una figura y que me realice un histograma. Ya vamos a ver cómo son esos histogramas. ¿De quién? Entonces, de la variable, del data frame, pero únicamente de la variable edad, es edad, ¿sí? De esa variable edad. Y que por favor le voy a colocar un bins, ¿sí? Un tamaño de 30 para cada, eh, eh, un bins de 30. Permítame acá, le voy a quitar este es un coma. Listo. Ya con esto me va a sacar nuestra variable. Pero recuerden que nosotros habíamos llamado nuestro nuevo data frame de f.clean. ¿Listo? Entonces, punto clean de f.clean acá. Listo. Entonces, plt.figure, plt, listo. De f.clean, la edad, ¿sí? Con un bins de 30. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Listo. Denme un segundo. Eso. Listo. Le podemos colocar un título. Este título, como es el histograma de edad, entonces le podemos dejar plt.title, ¿sí? Y acá le colocamos histograma de edad. ¿Listo? Para los labels, ¿sí? O los títulos de los ejes de las coordenadas X y Y, pues también vamos a colocarle desde f.xlabel edad versus la frecuencia, ¿sí? Que es lo que me realiza este gráfico. Y plt.show, que me muestre esta figura. Esto lo vamos a hacer 6 veces, pues para eso. Entonces vamos a copiar, vamos a verificar y ejecutamos. Él automáticamente me está trayendo el histograma de edad, que es así como llamé mi nuevo histograma, ¿sí? Mi gráfica. Frecuencia versus edad. La frecuencia es el dato que más se repite, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que como es un histograma de edad, para la edad me tienen los valores más bajos que son menores de 20, acá estarán 22, 23, 24, 25, 30, hasta 40, 50, 60 y un poco más. Y que el valor para estos asociados de los costos médicos, hay una mayor cantidad que son de alrededor casi de 140, ¿sí? Los siguientes que tenemos, que son como entre 45 y 47 años de edad, están después de son de 60 registros, esos son de 140 registros por personas menores de 20 años, ¿listo? Para mayores de 60 tenemos tenemos una cantidad de personas entre un 45 y 50 personas para este rango de edad. Listo. Esto mismo vamos a hacerlo para las 7, ¿sí? Para las otras variables que son las otras 6. Listo. Entonces, la otra entonces sería, recordemos, entonces van a ser edad, sexo, BMI. Entonces, edad, sexo y BMI. Entonces, acá simplemente le vamos a cambiar el sexo, ¿sí? Como son sexo, entonces acá lo puedo dejar un poquito más cortico. Van a dar cuenta de información. Histograma de sexo, mi variable sexo y la frecuencia, listo. Ejecutamos esto. ¿Qué me pasó acá? Sexo,
sets, acá es sets, listo. Porque claro, no existe una variable. Entonces, si se dan cuenta que el ancho de estas columnas es mucho, es más amplio a medida que voy disminuyendo. Ya que si le damos un valor de 5, ¿sí? Acá nos van a mostrar la información. Entonces, tenemos más, como les decía, más registros que son masculinos a femeninos. Bueno, listo. Perfecto. Seguimos con las otras variables. Entonces, tenemos la edad, el de edad, el de sexo, el de BMI y el de children. Sigamos para los siguientes. BMI. Entonces, BMI, que es el índice de masa corporal, BMI. ¿Mm? Recuerden que en esta línea los valores sí tienen que ser exactamente los mismos que están ya, tal cual como se llaman en nuestro dataset. Listo. Y acá le vamos a colocar algo que se me olvidó, el título que le voy a dar a mi gráfica, índice de masa corporal. Lo que por acá se me olvidó, no, sí, ahí está bien, el de Setsu y el de BMI, listo. Ejecutamos, perfecto. Entonces decimos que tenemos, así es como se distribuyen nuestros valores de nuestra variable de BMI. Decimos que para el índice de masa corporal entre 30, o sea, los que están de sobrepeso, ¿sí? Recordemos nuestra gráfica, entre 30 y 35, ¿sí? Hay una mayor cantidad de personas, o sea, que hay mayor cantidad de personas que son de sobrepeso, que están en los, y son alrededor de 400 personas. ¿Listo? Si uno quiere, de pronto por acá, antes de el plt.show, le podemos plt.grid y que me haga una especie de mallita dentro, detrás de estos para verificar exactamente que son 400. Sí, efectivamente, son 400. ¿Listo? Que los valores más bajos son para las personas, ¿sí? Que tienen un índice de masa corporal muy bajo y que están en un índice de masa corporal de sobrepeso de grado 3, de sobrepeso de grado 2, de sobrepeso de grado 1, de sobrepeso bueno, esto es de obesidad, qué pena, obesidad grado 3, obesidad grado 2, obesidad grado 1 y de sobrepeso. Listo. La mayoría también, hay más de 350 personas, ¿sí? De 370, que son, que están en un estado ideal, ¿sí? Que son nuestro índice de masa corporal. No, no, acá. Listo. Sobrepeso están bien. Perfecto. Acá quiere decir que hay muchos más valores que son muy, muy, muy grandes. ¿Listo? Que son, ya vamos a ver qué es lo que pasa acá por acá. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos una, dos, tres grafiquitas. Vamos a seguir sacando las siguientes. Listo. Copiamos y pegamos lo mismo. Así es como vamos comprendiendo esta información de cómo están nuestras variables. Entonces tenemos también, permítame que voy a verificar si está grabando. Sí, perfecto. Listo. Hijos, fumadores, región y cargas. Hijos, fumadores, región y cargas. Entonces acá, hijos, que sería children, ¿sí? Acá de cantidad de hijos, esto lo podemos copiar, porque ese es el título, ¿sí? Esto es de lo que, el histograma de lo que voy a hacer del DF limpio, voy a llamar a la variable children, así tal cual. Listo. Acá entonces cantidad de hijos, el label que le quiero colocar, el título a ese eje y la frecuencia es así normal. Listo. Entonces acá tenemos la cantidad de hijos, como veíamos, hay personas o hay, sí, personas que tienen alrededor de 0 hijos, tienen más de 500 personas, casi 600 personas. De un hijo, tienen alrededor de 330 más o menos personas. De la cantidad de 2 hijos, tienen casi 250 personas. La cantidad de 3 hijos, los que tienen cantidad o los sociedades que tienen
dos, tres hijos, son casi 200. Los que tienen cuatro no llegan ni a 50 y menos los que tienen cinco, pero son pocos registros. Ahí vamos bien. Listo. Sigamos con lo siguiente. A ver, tenemos acá este, copiemos de acá este, y vamos a mirar la siguiente columna que es fumadores, región. Listo. Fumadores, es un smoker. Acá le cambiamos por smoker, así tal cual. Acá como es el cantidad, los que son fumadores, ¿sí? Así como es el título de la gráfica, fumadores y de fumadores. Cantidad de fumadores. Listo. Ejecuto. Vamos a ver que la cantidad de fumadores, incluso esto lo puedo dejar un poquito más anchito. Por ejemplo, de 3. Listo. Entonces, de cantidad de fumadores tenemos de que los fumadores, las personas que están asociados a estos costos de salud, sí son muy pocas, pero hay una gran cantidad de los que no son fumadores. O sea, quiere decir que del análisis que hayamos realizado en el taller anterior, son menos personas de las que son fumadoras, ¿cierto? Y por ello, por ende, son los que menos costos deben pagar. Listo. Aparte de los de costos, entonces seguimos con los de costos, región y costos. Entonces, vamos acá, la región, acá se le colocamos de región de Estados Unidos, USA, y cantidad de regiones de Estados Unidos, efectivamente. Las 4 regiones, ¿sí? Tienen la región más alta de los subsidiarios de los costos médicos, ¿sí? Alrededor son alrededor de 300, un poquito más de 350, ¿sí? Registros, y decimos que están en donde, en el sureste de Estados Unidos. Estos son para el suroeste, noroeste y noreste, ¿sí? O nororiente, lo podemos decir nororiente, noroccidente, suroriente y suroccidente. Listo. Y vamos entonces para lo último, que son los costos médicos. Nuestra grafiquita, esta se llama Charges. Acá le colocamos costos de salud, ¿sí? Costos de salud y listo. Ejecuto. Listo. Los costos de salud, sabíamos que la mayoría de costos de salud están para que tienen un valor muy, muy bajo, ¿sí? Para que son alrededor de unos casi 550, un poco más de 550 personas que son los que pagan menos, ¿sí? Acá decimos que los de 400, que hay alrededor de 400 que pagan un valor entre $10,000, ¿sí? Estos son costos más bajitos. Entonces, estos costos son menos de $10,000. ¿Listo? Listo. Y los más altos, pues recordemos que son para las personas que son fumadores, ¿sí? Que eso era lo que veíamos en nuestro taller pasado. Listo. Otra de las cosas que podemos entonces ahora sí realizar es qué son esos valores atípicos. Bueno, ya hicimos los valores faltantes y cómo se manejan. Ahora, ¿qué son esos valores atípicos y cómo se manejan? ¿Sí? Entonces, los valores atípicos es un valor outlier, ¿sí? Les puede decir así, un dato muy diferente al resto. Es un ejemplo como si la mayoría de registros de personas pagan entre 10,000 y 5,000, pero alguien paga 50,000. Eso es un valor atípico, ¿sí? O alguien paga un valor de
entre 1000 y 5000, o sea, puede subir tanto que puede ser un valor atípico de, de, de 5000 o un registro o alguien que pague mucho menos un valor. Entonces, a eso hacen referencia los valores atípicos. Estos valores atípicos los podemos sacar para las variables numéricas. Entonces, ¿cómo serían nuestras gráficas para nuestras variables numéricas de estos valores atípicos? Permítame ni verifico, a ver acá cómo sería para estos valores atípicos. Esto lo tenemos que sacar del, bueno, de este mismo data frame limpio, podemos sacar estos valores atípicos. Mm, Podemos sacarlo así con este. Permítame, lo estoy copiando y te lo voy a explicar. Listo. Igual de esta información, yo voy a dejarles un PDF subidito para que ustedes puedan descargarlo, ¿sí? Y puedan simplemente pueda copiar y cambiarle el valor, el nombre de las variables que necesitan. ¿Listo? Entonces es un box plot de edad, ¿sí? Llamamos a nuestra a nuestra librería o biblioteca de Matplotlib, ¿sí? Por medio de PLT, que así fue el seudónimo que le dimos. El método de figura para que nos realice una figura, plt.boxplot, que es una caja de, ¿sí? Un diagrama de bigotes. ¿Mm? Y de DF, si aquí lo podemos, DF clean, podemos, porque este esta parte sí no ha sido limpia. Entonces, df.clean, que es nuestro último, listo, df clean, de la edad, pero esto lo vamos a dejar así, y listo. Boxplot de edad, plt.jlabel, los label de edad, y listo. Entonces, esto mismo lo voy a hacer 6 veces. No, vamos a hacer únicamente para las variables numéricas. Nuestras variables numéricas entonces serían la de el BMI, la cantidad de hijos, ¿sí? Y la de costos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos entonces para la de BMI y Children. Es 1, vertical lo ejecutamos, acá realizamos un nuevo código, 2, 3 y 4. Y simplemente es cambiarle los, entonces acá sería, permítame que se me olvidó la información acá, entonces, BMI, hijos y costos, BMI, hijos y costos, es edad, BMI, hijos y costos, listo. Recuerde que lo que está en verde es un comentario, para simplemente comentar qué es lo que hay acá, ¿listo? Listo. Entonces acá en el de BMI simplemente le va a colocar el nombre así tal cual del dataset ya limpio. Vamos a colocar el BMI, ¿sí? Acá le estoy diciendo que en forma vertical me lo deje true, valor verdadero. Y acá le colocamos el BMI, listo. BMI, listo. En este ya es la cantidad de hijos. En hijos va a ser children. Children, Boxplot de cantidad de hijos. Recuerden que este es, cuando yo llamo al dataset, debe ser exactamente igual al de la columna. Y este es el título de mi gráfica. Acá entonces serían hijos, que es el nombre que va a tener el label o el nombre o el título que va a tener mi eje vertical. El siguiente es los costos, que son charges.
charges. ¿Listo? Acá son los costos, costos de salud, una persona que paga salud y costos. Listo. Ya con esto, ya podemos ejecutar. Ahora si le damos Shift Enter, automáticamente me saca mi box plot, ¿sí? Mi primer box plot de edad. Y decimos que dentro del box plot de edad, ¿sí? Nuestra mayor edad, hay personas que son de 60 años, ¿sí? En valor mínimo hay personas que son menores de 20 años, que los datos normalmente, esos son nuestros datos de centralización, ¿sí? Están centrados entre personas de 51 años de edad y de mínimo de 28 o 29 años de edad. ¿Listo? Nuestro valor medio está alrededor de los 40 años de edad y los valores el primer cuartil, representa el 25% de esta variable, el 50, que es el valor del medio, la mediana, y el 75% de esta variable. Entonces representa acá los 51, 52 años de edad, el valor de la mediana que es el de 40 más o menos, y el de 30 o menos, no, 30 menos no, sino los 18, los valores de la edad de 18 representa más o menos el 25%. Yo esto, recuerden que yo le puedo colocar un PLT, punto grid, y acá ejecuto y pues acá nos sale un poquito pues más detallado gracias a estas líneas, esta información. Listo, lo mismo para el box plot de lo que son el de índice de masa corporal. Entonces vemos que en el índice de masa corporal hay unos valores que son los valores mínimos, los valores de centralización, ¿sí? Y estos son valores atípicos. Entonces, mire que hay un valor atípico en el índice de masa corporal menores que 10. Es una persona que ya está muy desnutrida. Son poquitos registros. Acá hay un solo registro y acá hay un registro que pertenece casi a los 60. Recuerdan que esto son valores, pues, es un grado de nutrición muy alto y un grado de obesidad, grado 3, mórbido, muy alto. Entonces, estos son valores atípicos. ¿Esto se puede manejar? Sí. Y esto, cuando nosotros estamos haciendo ese primer análisis exploratorio para tomar una decisión, entonces hay que tratarlos. Entonces, en este de BMI hay que realizar eso. Ya lo vamos a tratar. ¿Listo? El box plot de hijos, también recuerden que son personas que tienen el menor valor es para personas que no tienen hijos, el máximo es para personas que tienen 5 hijos. Pero la cantidad de gente, o sea, los datos de centralización se agrupan entre 0 y 2 hijos, en donde el valor de la mediana, el valor central, están para las personas que tienen un solo hijo, sí, un solo hijo. Listo. Y el plot de costos, o sea, las personas que pagan y no, que tanto pagan y los que pagan menos. Entonces acá sí vamos a ver también, esto sí, no hay que arreglarlo porque pues básicamente pues las personas que más pagan, si estos registros, entonces son los que son móviles y son muy pocos. El valor máximo, diríamos que sería el valor mínimo, son personas que pagan menos de 10.000 de sus costos, ¿sí? Y esos vasos, o sea, la mayor cantidad de gente, ¿sí? De información que se centra es en esta información, en estos costos de entre más o menos unos 5.000 costos o menos antes de 20.000 dólares. Listo, ahora sí, la pregunta es cómo yo arreglo estos valores atípicos. Para estos valores atípicos, eh, podemos tener, permítame a ver, podemos también hacerlo a través de podemos hacer otro, otro copy del DF Clean, ¿sí? El de F.clean, pero pues este sería de este clean, ¿sí? ¿Para qué?
o sea, qué pena. Si es copy, y le vamos a llamar, pero de este de F clean. O sea, ¿qué quiere decir? Permítame y lo ajusto bien. Listo. Entonces voy a hacer de nuestro dataset ya limpio, voy a hacer una copia para no borrar esa información y esto con valores atípicos. Vamos a ver, atípicos. Entonces un dataset limpio de valores atípicos y le vamos a decir que por favor me imprima esta información. Listo. ¿Qué voy a hacer con nuestro nuevo dataset? Listo. Entonces, vamos para variables. eh, mm, Permítame a ver para estas variables. Venga, a ver qué podemos hacer de estas variables. Deme un segundo a ver qué. Bueno, podemos crear una función. Esto dentro de programación. Recuerden que toda esta información les va a dar. ¿Listo? Entonces, ya se las explico. Entonces, simplemente, mm, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Sí, este. Listo. Entonces, acá de este, creo una funcioncita que es recortar esos valores extremos. ¿Cuáles valores extremos? Esos que están muy altos, ¿sí? Serían esos del BMI, básicamente, y los vamos a recortar. ¿Listo? Entonces, creo una función que se llama recortar valores extremos, en donde me va a traer cierta información, ¿sí? O sea, un cierto argumento. Este S, o bueno, tiene que ver, no lo hagamos por funciones, hagámoslo por eso. Entonces, esto generalmente estaba pues para la edad de, pero venga a ver, no sé, hagámoslo por funciones, qué pena con ustedes. A ver, esta función lo que nos va a decir es que podemos recortar estos valores. Entonces, para eso, el Q1 es un valor del cuartil, ¿sí? Este sería mi Q1, mi Q2 y mi Q3, ¿sí? Mi cuartil número 1, mi cuartil número 2 y mi cuartil número 3. Entonces, básicamente le estoy diciendo que me traiga de ese cuartil, ¿sí? El 0.25, el cuartil número 3, que representa el 75% de esa información, y vamos a traer un rango intercuartil que es el valor máximo menos el valor mínimo de ese intercuartil. ¿Listo? O sea, el 75 menos el 25%. Y a eso lo vamos a multiplicar, ese rango intercuartil, entonces el valor mínimo, ¿sí? Lo vamos a dejar con el intercuartil número 1 menos el 1.5 por ese rango intercuartil. Lo mismo es el valor mucho más alto. Y que esto me retorne el valor más bajo y el valor más alto, ¿sí? Em, Entonces, esto lo que hace es calcular esos límites superior e inferior, ¿sí? Cuando detectamos esos valores atípicos, ¿sí? Al usar esta función, ese punto clip, lo que me hace es que reemplaza los valores menores, el lower, y valores mayores, ¿sí? Que el límite inferior por ese límite, ¿sí? Analógicamente hablando, digamos, si un valor es demasiado alto o demasiado bajo, lo que hace es que lo ajusta al máximo o al mínimo permitido. Eso es lo que realiza esta función. ¿Listo? Recuerde que esto yo les voy a dejar el PDF para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan simplemente copiar y pegar para el taller que se les va a dejar. ¿Listo? Ahora sí, ¿de qué vamos a hacerlo? Entonces, nuestro nuevo DF se llama DF Clean Atípicos. Entonces, vamos a copiarlo acá.
¿m? Este tiene que estar así con esos espacios respectivamente, entonces copienlo y lo peguen tal cual así. ¿Listo? Entonces, de f punto atípicos, y le voy a decir que en la variable, o sea, voy a aplicarle en la variable de edad, ¿sí? A ver si hay variables atípicos ahí. Edad, ¿sí? Voy a colocarle, voy a llamar a esta función de recortar esos valores extremos, ¿sí? ¿Y qué le voy a hacer? No voy a llamar a ese, sino voy a colocarle esta información que voy a hacer, a tratarlo acá adentro, ¿sí? O sea, eso es lo que, esta función de ajustar esos valores a unos valores y los voy a aplicar acá. Entonces, esto para los valores atípicos de edad y también sería para los valores atípicos del BMI. Ya sabemos que son atípicos, ¿listo? Entonces, BMI, recortar valores extremos de el BMI. Listo. Y al mismo tiempo, vamos a hacer una pequeña tablita de F, acá está, de F punto, no solamente edad, sino también el BMI, pum, 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 acá, del BMI, y como estoy llamando dos variables dentro de esto, entonces, qué pena, esto, 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 o sea, vamos a crear unos colcheticos que es una lista dentro de otra lista, lo que estamos haciendo acá. Y a esto le vamos a colocar que me realice un resumen estadístico, un descript, ¿sí? Ese resumen estadístico, si quiere, lo podemos llamar, colocar en forma vertical u horizontal. Vamos a dejarlo así, ¿listo? O sea, no que me los transponga, sino me lo deje así tal cual. Listo. Al aplicar esto, obviamente ya nos dejan esta información de este BMI. Se dan cuenta que habían algunos valores que eran faltantes, que ya sabían eso. El conteo, la cantidad de los valores que son 1338, el valor promedio, su desviación estándar, el valor mínimo, ¿sí? El valor máximo para las dos variables, ¿sí? Y mire que ya los ajustó mejor, el valor del 25, del cuartil, del primer cuartil, que es el 25, que hace representación al 25%, el del 50% y el del 75%. Y listo. Entonces, si nosotros hacemos nuevamente nuestras gráficas de nuestro Boxplot, entonces ya va a quedar ajustado. Entonces acá recuerden que acá es clean atípicos, que es nuestro nuevo DF. Acá vamos a colocarle DF, porque pues acá me estaba saliendo. Permítame acá. Allá. Entonces DF y uno abajo. Listo. Y esto mismo para el de, listo, entonces mire que ya no tenemos valores atípicos para el de edad y para el de BMI. BMI y BMI, listo. Y acá BMI, listo. Entonces mire que anteriormente presentábamos unos valores atípicos, ya se arreglaron, en donde los ajustamos de acuerdo a su mediana. Listo. Siguiendo pues con lo que es estos valores atípicos, ya estos valores faltantes ya los realizamos y cómo se manejaban. Entonces vamos a verificar si existe una relación entre variables y sacar esos valores de la media, de la mediana, de la moda y la desviación estándar. ¿Listo? Lo único que nos queda. Listo. Entonces para verificar ese gráfico de correlación,
Entonces, puedo colocar una variable que se llama core, que es la correlación que van a tener esas variables de mi DF limpio, ya con los valores, que es mi último DF. ¿M? Y vamos a seleccionar simplemente las variables numéricas. Acá, como voy a- a utilizar otra librería, entonces voy a utilizar la librería de import NumPy as NP. Esta librería lo que me hace es para cálculos numéricos, bueno, cálculos numéricos para matrices, ¿sí? Entonces la voy a utilizar acá. Listo. Y acá le digo, entonces, de este dataset ya limpio, ¿m? voy a llamarle el método de select the types, ¿sí? Y que me incluye a quiénes, a esos valores de np.number, ¿sí? Los que tengan únicamente variables numéricas. ¿Y qué vamos a hacer? Una correlación. ¿Listo? Abro y cierro paréntesis. Cuando yo llamo, entonces ahora sí esta, esta variable que hemos creado de este dataset, entonces me va a traer estos valores. ¿Listo? Entonces para las variables de edad, del BMI, de los cargos, entonces mire que la correlación más alta es de 1, pero este valor de edad, está haciendo una correlación alta, o sea, es una correlación ideal, pero versus a quién, a la edad. El BMI está haciendo una correlación alta, muy alta, ¿a quién? A ese BMI. Entonces, acá estamos viendo que la variable edad hace una correlación con la variable edad, con la variable BMI, con la variable de cantidad de hijos y con la de costos. Entonces, entre los valores se vayan más acercando al 1, es una correlación muy alta. Pero si esa correlación se acerca a los valores de 0, quiere decir que tiene una correlación muy baja. Entonces, con estos valores numéricos, vemos que esta correlación es un poco baja, ¿cierto? O no hay mucha correlación. ¿Puedo realizar yo un gráfico de estos? Sí, yo puedo realizar un gráfico, sí, de esta correlación eh, con este siguiente código. Entonces, un mapa de calor básico de correlación sin estilos, es una figura. Entonces, de pdt.figure, armamos un mapa de calor, ¿sí? En donde voy a tener acá mi variable de correlación, ¿sí? Interpolación de los más cercanos, ¿sí? El título se va a llamar matriz de correlación numérica, en donde voy a dar el rango de la longitud de las columnas. Entonces acá esto va a quedar exactamente igual. Entonces, si yo formo esto, entonces simplemente no le cambio nada, ¿listo? Y que me muestre esta imagen. Entonces, si vemos acá, pues los valores que son más altos o que son cercas al 1, las variables que son de edad, BMI versus al BMI, children, o cantidad de hijos a cantidad de hijos y costos al costos. Pero entonces en sí lo que es, por ejemplo, edad versus al BMI, si vemos acá, es una correlación baja y corresponde a este color. Entonces, todas dicen que tienen unos costos muy bajos. Esto debe tener una correlación más alta de acuerdo a lo que es, en cuanto a lo que son los que son fumadores y no. Pero entonces, después para eso vamos a tratar la información de otra forma. Otra forma en que nosotros podemos ver esa información de esa correlación, ¿m? Entonces es de acuerdo a esta gráfica. Pero pues antes de esta gráfica voy a hacer un código de texto acá para que les quede, para ver cómo es el gráfico de esa correlación, para explicárselos. ¿M? Eh, pero no tengo acá ¿sí? Sí, la imagen.
de imagen lo puedo llamar acá a través de imágenes que la descargué hace poquito y es esta. Listo. Yo la ejecuto, listo, le doy el Shift Enter, eso no lo tienen que hacer. Entonces, como esto, la próxima gráfica que voy a sacar es una gráfica de puntos. Si la correlación está así, eso quiere decir que es una correlación positiva. Una correlación nula es donde los puntos están muy dispersos y esto es una correlación también ideal negativa, ¿sí? Entonces, una correlación ideal positiva es donde esos punticos que vamos a graficar están graficados alrededor de una línea recta, ¿sí? Que no se ve, pero sí, simplemente la podemos dibujar acá, ¿sí? En esa línea recta, ¿sí? De izquierda a derecha va en forma ascendente, o sea, va subiendo. Una correlación ideal negativa son esos puntos que van eh, en forma descendente de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, esto sería una correlación ideal negativa, una correlación ideal positiva y una correlación nula. Entonces, con este gráfico, que vamos a hacer así acá, lo vamos a realizar. Entonces, nuestro, de nuestro gráfico, ¿de qué pena? De la biblioteca Sibon, voy a sacar un gráfico de mi, de mi DF ya limpio y de valores atípicos. Entonces voy a colocarlo acá. Listo. Así debe ser tal cual, DF limpio. Y las variables que voy a correlacionar son únicamente las variables numéricas, que son de edad, el BMI, la cantidad de hijos, ¿sí? Y los costos. Entonces, acá simplemente le estoy diciendo que por favor me los deje en unas secciones, ¿sí? Y que me los muestre. Listo. Ejecuto, entonces recuerden, acá va el último dataset que ya he limpiado y dentro de una lista y en una lista van a ir ¿quiénes? Los valores de las columnas que son numéricas. Ejecuto, este se va a demorar un poquito en realizar, ¿sí? Y acá ya tenemos nuestro gráfico de correlación. Entonces, estamos teniendo, vamos a verificar a qué hace representación si hay una correlación ideal positiva, si hay una correlación ideal negativa, o si no hay correlación, o poca correlación, o no hay correlación. Entonces, vemos acá, pues, edad esta es una gráfica de la edad versus la edad versus BMI, el índice de masa corporal. Vemos que sus puntos son dispersos, o sea, no hay una correlación. Lo mismo pues para la edad, para la cantidad de hijos, ¿sí? Pues tenemos que esto pues es básicamente que acá hay más cantidad de hijos, pero es el gráfico de punto que tenemos. La edad versus lo que son los costos. Entonces, pues no hay una correlación. Ustedes se dan cuenta, esto debe tener algo así como una forma de, como una especie de puntos así en esta forma. Pero ninguno lo tiene. Pues básicamente, pues edad con edad, pues básicamente me está diciendo cómo es esa variable o cómo es esa distribución de estas variables. Lo mismo, la del BMI versus la edad, que es esta, no tiene ninguna correlación. El BMI, pues básicamente es cómo se distribuyen, ¿sí? El siguiente es el BMI con respecto a la cantidad de hijos, que tampoco, y el BMI frente a lo que son costos. Tampoco hay una correlación. O sea, miren que o sea, tiende a ser alto, pero es que acá estos valores están dispersos. Chile, cantidad de hijos versus a la edad, ¿sí? Cantidad de hijos versus a lo que es el índice de masa corporal, cantidad de hijos versus a lo que, bueno, a la cantidad de hijos, porque esto sí es cómo están distribuidos, o sea, es la misma variable que
está correlacionando, o sea, está mostrando cómo es su distribución, ¿sí? Y la cantidad de hijos versus a los costos. Entonces vemos que acá en este momento las, las, eh, las variables no se están correlacionando. Por último, podemos sacar los valores de la media, la mediana, la moda y sus desviaciones. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Entonces, llamamos a mi DF, que son los clinatípicos, ¿sí? Y vamos a decirles que me saquen, entonces, un doble corchete para sacar acá a varias variables numéricas, ¿sí? Y le podemos decir que estas me las traiga a mis variables numéricas, que sean la edad, el BMI y los costos. Entonces, edad, recuerden que estos deben ir tal cual, edad, el BMI y los costos, los charts. Listo. A esto le voy a aplicar entonces la mediana, a esto mismo. Entonces, qué pena, esta no es la mediana, es el valor promedio. Este sí sería la mediana, median, y a esto le vamos a colocar esto. Acá vamos a colocarle la moda, entonces moda sería mode, ¿sí? Pero como esto automáticamente me saca una cantidad de modas, porque las modas se pueden repetir, entonces le voy a decir que me saque el primer valor localizado dentro de la moda. Esto generalmente es para el valor que más se repite. ¿Listo? Y otro, que es el de la desviación estándar. Entonces, para estas mismas variables, le vamos a dar std. ¿Listo? Una vez hecho esto, pues voy a dejarlos yo en un que lo voy a dejar en una tablita bien bonita, organizadita. Entonces le voy a decir que esto me lo voy a dejar en un summary, ¿sí? Y que esto me lo deje organizado en una tablita PD, así que mi biblioteca de pandas. Llamo el método data frame, ¿sí? Abro un paréntesis, este me lo cierra, pero automáticamente ese cierre va a ir para después de esto. Entonces, std, acá me falta este, listo. Esto, y que me lo cierre acá. Al mismo tiempo, le voy a decir que esto me lo deje con esta información. Entonces, me lo cierra y acá automáticamente lo vamos a cerrar acá. Listo, ¿para qué variables? Entonces, acá le voy a colocar entonces el valor de la media, dos puntos, espacio, otro que sea el de la mediana, sería el siguiente sería el de la moda, dos puntos, y el siguiente sería el de la desviación estándar. Desviación estándar. Son valores, pues, desviación estándar, dejémoslo así como desviación estándar. Listo. Dos puntos. Esos dos puntos hacen referencia a esta información que estoy llamando acá. Listo. Entonces recuerden que simplemente ustedes lo que van a hacer es copiar y pegar y darle el valor del data frame, que sería este, ¿sí? Y acá cambiar el valor de las variables. ¿Listo? Como esta información va en tablas, entonces esto va a ser una columna. Esto va a ser otra columna, coma. Esto va a ser otra columna. Oh, no, no me copió. A ver, esto lo hago con los control B y acá este. Coma.
Y esto lo voy a hacer con este. Listo. Control X, puedo acá cambiar esto y listo. Como este es el último valor, entonces, primera columna va a ir esta información, y lo dejamos bien bonito, ahora sí, listo, listo, sí, listo. Entonces, como esta información, esto va a ir en una columna, entonces lo separo de una coma, esto es la siguiente columna, esto es la siguiente columna y esto es la siguiente columna. Como es la última columna, no va a ir con coma. El nombre de la columna entonces se va a llamar media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Listo, una vez ha hecho eso, entonces vamos a verificar cómo, cómo que hecho esto, entonces lo vamos a mostrar en la consola y me dice que tengo un error, módulo Panda no ha sido traído el data frame. Ah, ya, este F debe ser mayúscula, ¿listo? Y listo. Esos son errorcitos. Listo. Y ya me hizo mi tablita con los bucles. Entonces, de estas variables numéricas que es de edad, entonces tenemos el valor de la mediana, ¿sí? Que es el 39,207, el valor de la media, el valor central de esos datos es 39, el valor de la moda, de la edad, es 18, o sea, es el valor, la moda es el dato que más se repite, la mediana es el valor del centro, el valor de la media es el valor promedio de esos datos y la desviación estándar, que es un valor estadístico de cómo esos valores de la desviación estándar es qué tan alejados están los datos de ese valor de la media. ¿Sí? El BMI, decimos que su valor de la media, valor promedio es de 30,63. El valor central de esos datos es 30,3. El valor de la moda, que básicamente es el dato que más se repite, que es 30,3, ¿sí? Y el de la desviación estándar, como esos datos están alejados de la media, 6,084. Lo mismo el de los costos, su valor de el valor promedio, el valor de la mediana, el valor de la moda y de esa desviación estándar. Listo. Y por lo último, si nosotros queremos dejar un nuevo dataset limpio, ¿sí? Descargarlo para llevarlo a algún lado o demás. Lo podemos hacer, pues, le podemos decir que la salida, podemos esto cambiarle un nombre por Excel, bueno, un archivo plano, podemos dejar así. Le vamos a decir el mismo nombre, pero pues ya un dataset ya limpio, en formato de CSV. Esto lo dejamos así tal cual con el último nombre de nuestro dataset. Entonces lo copiamos acá, lo pegamos acá. ¿M? Decimos que ese dataset va a ser, va a ser llevado a un CSV en donde su salida, el OPAT, bueno, va a ser un archivo plano básicamente, que es este, archivo plano, o separado por comas, y que no me traiga el índice, listo. Y la salida entonces me va a dejar en un archivo plano. Listo. Ejecuto y ya me saca un valor que es el que vemos acá y que es el que me lo genera. Listo. ¿Qué nos quedaría como tal? Lo último de esto es generar esas, esas hipótesis. Sí, estas hipótesis básicamente, a ver, yo hago acá un texto, y gracias a que uno genera estos datasets, la idea es generar unas hipótesis de acuerdo eh, a estos que, a esta información que nosotros hemos realizado. ¿Listo? Entonces, primero podemos decir que una de las hipótesis van en H. De la primera de las hipótesis podemos formular una hipótesis que diga que las personas fumadores tienen en promedio costos que son los cargos mayores que las no fumadores. Eso lo veíamos en el anterior ejercicio, ¿sí? En el anterior taller. El segundo es que a mayor índice de masa corporal, mayor es el costo.
y también lo veíamos también. Que la edad, que es nuestra variable age, ¿sí? Se relaciona positivamente con los costos, ¿sí? Y son ideas o hipótesis, y que la región influye en el costo promedio. Listo, son como algunas de las hipótesis que podemos nosotros generar de acuerdo a ese dataset. O podemos generar otras ideas más, otras hipótesis más, ¿sí? Listo, acá concluido pues básicamente lo que es este taller, ¿sí? En donde pues, ¿qué es un análisis exploratorio? ¿Por qué es tan importante ese análisis exploratorio? ¿Qué variables tengo? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuáles son los valores atípicos? ¿Los valores faltantes? Si existen una relación entre esos valores, ¿cuáles son esos valores de la media? ¿Qué es el valor promedio, la mediana, la moda y la desviación estándar? Y si estas medidas de resumen, no, y estas medidas de resumen numérico pues hacen representación a lo que son las medidas de tendencia central. Listo. Muchas gracias.